Muy buenos chicos, bienvenidos a nuestra clase de gramática en esta unidad de las nuevas tecnologías. Y el primer contenido que tenemos son forma tónica, o sea, una otra manera de poner los pronombres, una manera que decimos que suena más fuerte, por eso tónica, de pronombres. Entonces aquí en este caso de los pronombres personales que ya hemos estudiado, yo, tú, él, usted, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, ¿vale? Entonces de estas palabras que son estos pronombres personales, en este caso aquí, y con preposición, que es un otro tipo de palabra. Para empezar, vamos a hablar un poco entonces acerca de preposiciones. Preposiciones son palabras que sirven de nexo, o sea, van a dar determinado sentido entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Entonces son pequeñas palabras, explicando de una manera más sencilla, que van a unir partes de la oración, dando sentido a ella, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo digo solamente esta última frase así, dando sentido a ella, no se comprende muy bien, dando sentido a ella, quiere decir que ella da sentido. Entonces, cuando yo digo dando sentido a ella, entendemos que el significado es dar sentido a una cosa, a la oración, ¿vale? Entonces, son estas pequeñas palabras. En español, aquí tenemos algunas preposiciones. A, ante, bajo, que en portugués es sob, ¿no? Cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, que significa en dirección a, ¿os acordáis? O en este sentido. Hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, que significa después de, versus y vía. Entonces tenemos aquí algunas preposiciones, ¿vale? Bueno, existen también locuciones preposicionales, que son palabras que unidas dan este sentido a la oración que hace también la preposición, ¿vale? Solo para que vosotros sepáis que puede ser una palabra y a veces más de una, por lo tanto formando una locución preposicional. Ellas no tienen una correspondencia exacta en los idiomas y entonces es importante aprenderlas bien. Una dica para esto es esta: leer mucho en español, estudiar estas palabras con alguna frase en la memoria. Las preposiciones tienen sentidos diferentes en diferentes contextos. Por ejemplo, la preposición de. De también existe en portugués. En algunos momentos son utilizadas de la misma manera. Por ejemplo, cuando hablan de procedencia. En português eu digo assim: sou do Brasil. Eu usei aí a de, né? Sou de mais o do. Sou do Brasil. Em espanhol, eu uso soy de Brasil. Então, aí para tratar da procedência, ok, nós utilizamos a mesma preposição. Mas existe um caso que em português nós usamos de, em espanhol nós usamos em. Por exemplo, em português eu digo vou de carro. Vou ao trabalho de carro. Em espanhol eu uso voy al trabajo en coche. Então, aqui, voy en coche. Então, aqui já utilicei outra preposição que é en. Ella existe em português? Sim, em português nós temos a preposição em, mas ela não é usada para meios de transportes, né? Vou em carro, nós não dizemos assim. Ou seja, às vezes, mesmo que a palavra seja escrita da mesma forma ou de uma forma muito parecida, o uso não é o mesmo. Pode ser o mesmo em alguns casos e em outros não. Então, é importante que se grave essas preposições de acordo com o contexto no qual ela está sendo utilizada.
Alguns verbos vão pedir determinadas preposições. Por exemplo, o verbo ir em espanhol. Nós sabemos que ele pede a preposição a. Em português, ele pede quando nós nos referimos a lugares. Eu digo assim, vou ao mercado. Em espanhol também, voy al mercado. Pero, quando hablamos que vamos fazer algo, olha só, não precisa do a depois do verbo ir. Eu digo, vou comer daqui a pouco. Em espanhol, voy a comer dentro de pouco. Ou seja, é necessário utilizar sempre a preposição a, excepto en expresiones. Por ejemplo, voy de viaje, salgo de vacaciones. Son todos ejemplos estos que ya hemos trabajado. Entonces, solo para llamar la atención para este cuidado que es necesario tener al estudiar las preposiciones. ¿Vale? Bien. Tenéis aquí, por lo tanto, algunas tablas que van a reunir algunas preposiciones y locuciones preposicionales con usos más frecuentes en español. No voy a leer estas tablas todas, solamente está ahí para vuestra consulta, para que podáis estudiar. Tenéis ahí en el material que está en PDF y entonces es para esto, ¿bien? Tenéis ahí, mira, preposiciones o locuciones que tienen una relación con el tiempo. Entonces aquí tiene la preposición, tenemos su uso y un ejemplo. Entonces, a se utiliza para las horas del día, a las 8 de la mañana. Se utiliza para indicar el fin de un lapso de tiempo, de tal momento a tal momento, como de lunes a jueves, de segunda a quinta. Entonces aquí hay la explicación del uso de cada una de estas preposiciones dentro de este tema de tiempo. Está aquí y aquí también. Después hablamos de preposiciones locativas, o sea, que van a hablar, que van a introducir cuestiones relacionadas a lugares. Así que nuevamente utilizamos la preposición a, pero de una otra forma. Decimos que su uso es cuando hablamos de hacia un lugar, o sea, cuando vamos en dirección a un lugar, utilizamos esta preposición. Por ejemplo, a la biblioteca, a Madrid, a Brasil, ¿vale? Aquí con la palabra casa se utiliza a casa de, entonces ir a casa de mis padres, pero aquí con hablar de lados, de dar una dirección, utilizamos la preposición con un artículo, a la o al, a la derecha, a la izquierda y por ahí. Entonces todas estas explicaciones con ejemplos están ahí, ¿vale? Aquí otras locativas y aquí con otros usos, ¿vale? Que están aquí. A nuevamente como medio, instrumento, herramienta, por ejemplo, cuando decimos que algo está hecho a mano, que se escribió a máquina. También para hablar que de desplazamiento, o sea, cuando se mueve de un lugar a otro, se puede decir ir a pie, a caballo, ¿vale? Entonces aquí tenemos tablas con otras preposiciones y otros significados diferentes. ¿Tranquilo? A cada momento que penséis cada una de las preposiciones y que veáis su ejemplo, podéis también intentar componer una otra frase con este uso de la preposición. Es una forma de aprenderlas bien. Un ejercicio que va a tardar un poco, que no es tan rápido, pero que merece la pena por lo que va a dejar grabado en nuestra memoria, ¿vale? Bueno, y ahora entonces a las formas tónicas mismo, que es el gran tema ahí del contenido gramatical. Tenemos aquí algunas preposiciones, a, para, de, con, sin y por. Con estas preposiciones, los pronombres van a cambiar su forma. Los pronombres, aquellos personales que habíamos trabajado ya desde el inicio de las clases. Yo, tú, él, ella, usted. Nosotros, vos o nosotras, vosotros o vosotras,
ellos, ellas y ustedes. Estos pronombres, estos 6, ellos pueden cambiar su forma si antes de ellos hay una preposición. Entonces, ¿cómo van a cambiar? Como ocurre também em português. Quando eu digo assim, você vai fazer algo comigo, você não diz com eu, né? Você não vai comigo? Ou seja, esse eu, ele alterou a sua forma e se uniu a esta preposição e virou comigo, né? Então, em espanhol, isso também vai acontecer. Bom, vamos começar aqui então. Preposição a vai cambiar que pronombres? Yo y tú, que va a ser mi y ti, ¿vale? Entonces, yo digo que me lo dijo a mí e não me lo dijo a yo. É a mesma coisa em português, eu não digo ela disse para eu. Ela disse a mim, para mim, não é? Então, isso também acontece em espanhol. Se fosse o tu, ele também ficaria a ti. Ella te lo dijo a ti, ¿vale? Pues bien. Después el pronombre de, que va a cambiar, el pronombre no, perdón, la preposición de, que cambia los pronombres también. No se fía de ti, ou não se fia de mim, ella não se fia de mim, ela não confia em mim, né? Não em eu, não é? Em português tá vendo que tem uma proximidade. Depois aqui ele para, também eu vou dizer, esto es para ele, aqui nesse caso não mudou o ele, nem o ella. Vocês tinham aí no material um ello, aqui podem apagar que estava errado, tá? Aqui vocês podem colocar usted mesmo. Thaís, mas usted ou si? Os dois, tá? Por quê? Porque quando eu digo que esto é para usted, quer dizer que eu estou dando algo para você. Quando eu digo para si, ele tem uma ideia reflexiva, ou seja, para si mesmo, tá? Como em português, né? Então, ella comprou esto para si, ou seja, ella comprou esto para ella mismo, ¿vale? O ella comprou esto para usted, entonces uma outra persona, você, ok? Este si dá esta ideia de algo reflexivo, algo que alguém faz para si mesmo, ok? Depois com, lo mismo, ¿no? Com nosotros, com vosotros, ¿vale? E por também vai cambiar, aqui conta com nosotros para la cena. É importante pensar que em português decimos conosco. Existe essa alteração com a preposição com. Em espanhol não, tá? É com nosotros, com nosotras. Sim, lo haré sin vosotros, lo haré sin ti. E por, lo hizo por ellas, lo hizo por mí, lo hizo por ti, ok? Então, o que mais muda mesmo é o mi, o yo, que se transforma em mi, e o tu, que se transforma em ti. Agora, algumas observações. A primeira de ellas es que con la preposición con, los pronombres mi, ti y si también se transforman. Como havia dicho, em português nós dizemos comigo. Em espanhol também, não é conmi, é comigo, vale? Então eu digo para mim, a mim, sin mí, en mí, pero conmigo. Yo digo a ti, para ti, pero contigo. Así, para sí, pero consigo, ¿vale? Entonces se transforma en estas tres palabras escritas juntas. Y aquí tenemos tres ejemplos. Se enfadó conmigo, contamos contigo, está muy contento consigo mismo. Esta idea reflexiva. Después de las palabras entre, excepto, incluso, menos, salvo, hasta y según, se usan tú y yo. Son excepciones, ¿vale? Entonces aquí, cuando yo no digo entre tú y mí. Yo digo entre ti y mí. Yo digo entre tú y yo mismo. Entre tú y yo lo haremos. Y el pronombre sí tiene un valor entonces reflexivo, es capaz de hacerlo por sí mismo, como en português, quando nós dizemos que ele fez algo por si, quer dizer que é por ele mesmo. Em espanhol também. Tranquilo?
Pues bien, entonces, después de estas observaciones, un ejercicio para ver cómo está fijada esta materia en vuestras cabezas. Completar entonces las expresiones con el pronombre adecuado. ¿Vale? Entonces, dad el pause, haced el ejercicio y volved para la corrección. Bueno, chicos, yo voy a rellenar todo aquí antes y después yo voy a leer cada una de las frases. La letra A entonces sería conmigo, la letra B, ti, la letra C, sí, la letra D, ella, la letra E, nosotros o vosotros podría ser. La letra F, contigo. La letra G, él. Y la letra H, tú. Entonces vamos a ver. Esa persona trabaja en mi oficina. Trabaja conmigo, ¿vale? Entonces, no digo con yo, ni con mí, digo conmigo, aquel cambio. Te han traído esta carta certificada, es para ti. Para cambiou el pronombre tu, né? Então, eu digo em português também, isto é para ti, não para tu. La letra C, el acusado se culpó a sí mismo. Este sentido reflexivo, entonces, que tiene el pronombre sí. Ele mesmo se culpou a ele, tá? Me dio recuerdos para Josefa, se recuerda mucho de ella. Entonces, de Josefa. Brindemos por todos nosotros, o también puede ser brindemos por vosotros, ¿no? Depende del contexto. Javier, ¿podemos contar contigo para la fiesta? Aquí contigo porque estoy hablando directamente con Javier. Acordándonos que quando há uma coma depois do nome, quando tem uma vírgula depois do nome da pessoa, em uma frase, quer dizer que eu estou falando com ela, que é um vocativo. Então, eu estou falando diretamente com Javier. Eu trato o Javier por tu. Portanto, nós podemos contar contigo, ok? El piso nos gusta mucho, nos quedamos con él. Entonces, con él no cambia el pronombre él. Haz un esfuerzo, vienen todos menos tú. Aquí la palabra tú es una de las excepciones con las cuales los pronombres no van a cambiar. Entonces vienen todos menos tú. Todos van, menos yo. Então aí eu não tive que mudar o yo para mim, nem o tu para ti. São palavras que são exceções, né? Ok? Bueno, entonces esta fue nuestra primera clase de gramática en esta unidad y seguiremos con un poco más de estos contenidos la clase que viene. Nos vemos, ¿vale, chicos?